¿Qué es lo más inapropiado que has escuchado en un funeral? En el funeral de mi padre, el chico con el que salía le preguntó a mi tío, un experto en autos, que acababa de perder a su hermano, si podía venir a ver una luz parpadeante dentro de su auto. Rompió con él el día después del funeral. En determinados contextos, eso puede no ser negativo. Podría haberse planteado como un simple gesto: este individuo está pasando por un mal momento, voy a ofrecerle un poco de normalidad con algo que disfruta. Sin embargo, según lo que mencionas, parece que no fue así. Pudo haber sido lo que dije. Mi abuela materna murió en noviembre de 2014. Mi mamá le dice a su hermana, Linda, creo que todos nos iremos al infierno. Me vuelvo hacia mi mamá y le digo, sí, lo somos y yo conduzco el autobús. Bip, bip. En el funeral de mi tía, le comenté algo similar a mi madre. Ella se rió y me dio un suave golpe con el programa del evento. Era el tipo de comentario que también habría hecho reír a mi tía. La atmósfera estaba cargada de emociones, pero ese instante ligero nos recordó los momentos divertidos que compartimos con ella. Cuando estábamos en el cementerio enterrando a mi mamá, mi abuela miró a su alrededor y me hizo señas. Ella dijo, piensa en todos los muertos aquí. ¿Cómo sería si todos estuvieran vivos? Consolador. ¿Cómo sería si todos estuvieran vivos? Probablemente parecería el escenario de un videoclip de terror lleno de figuras inquietantes y energía vibrante. Una mujer en el funeral de la madre de mi amiga estaba publicando en Facebook mientras mi amiga elogiaba a su madre. Mi marido le pidió que guardara su teléfono. Se enzarzaron en una discusión silenciosa pero notable. Fue incómodo. Es una situación complicada. La gente a veces no entiende que hay momentos que requieren respeto. La mujer podría haber esperado a terminar la ceremonia para publicar. No sé cómo se siente mi amigo al respecto, pero imagino que es frustrante. Un funeral es un momento delicado y distraerse de eso no ayuda en nada. Es bueno que tu esposo intentara intervenir. Cuando tenía entre 12 y 13 años, mi abuelo falleció y en el funeral mi primo empezó a hablar de lo divertido que era Hemod Murder y de que debería unirme a él cuando terminara el funeral. Esto fue en medio de personas dando discursos sobre lo genial que era un tipo. A pesar de lo maravilloso que era mi abuelo, no creo que fuera eso de lo que imaginó que la gente hablaría cuando murió. Es un momento raro cuando algo tan serio como un funeral se mezcla con recuerdos de videojuegos. Recuerdo a un amigo que también hizo algo similar en un evento familiar. Mientras todos estaban en modo reflexivo, él mencionó un meme que había visto y mi abuela casi se ríe. A veces, la vida sigue y encontramos formas de conectar incluso en los momentos más tristes. Es curioso cómo se da eso. Mi primo estaba de visita en un país extranjero de América y antes de ir al funeral alguien le enseñó a decir dos cosas en ese idioma. La primera es para bodas, felicidades, espero que todos sus seres queridos hagan lo mismo pronto, y la segunda para funerales, lamento mucho tu pérdida. Adivina cuál usó en el funeral. Pista, no es el último. Es gracioso cómo a veces las cosas simples pueden causar un gran malentendido. La situación de tu primo me recuerda que, a veces, en un momento de tensión, podemos decir algo inapropiado sin darnos cuenta. Es un recordatorio de que la comunicación es clave, especialmente en culturas diferentes. Aunque seguramente fue un momento incómodo, también se puede ver como una lección sobre lo que hay que evitar en el futuro. El predicador decidió que era un buen momento para pedirles a todos que cerraran los ojos, bajaran la cabeza y luego hicieran una encuesta de levanten la mano, para ver cuántas personas diferentes en la capilla eran religiosas y luego cuántas iban a la iglesia. El predicador pidió a todos que cerraran los ojos y bajaran la cabeza. Luego, hizo una encuesta levantando las manos para ver cuántos eran religiosos y cuántos iban a la iglesia. Fue un momento curioso, ya que algunos levantaron la mano tímidamente mientras otros estaban más seguros. Al final, fue una forma de conectar con la comunidad y ver cuántos compartían esa creencia. Todo muy tranquilo y sencillo. Después de bajar el ataúd de mi abuelo, el director de la funeraria estaba hablando con mi abuela sobre cómo se abriría la tumba una vez más dentro de unos años cuando ella fallezca. Delante de todos exclama, Mickey siempre estuvo arriba, es hora de que yo tenga un turno. Sonreímos entre nuestras lágrimas. Es un momento curioso. La abuela, a pesar de la tristeza, hizo una broma en un momento tan serio. Eso demuestra que, a veces, el humor puede salir en los momentos difíciles. La vida sigue, de una forma extraña.
A veces, una sonrisa es lo que necesitamos. Aunque lloramos, hay momentos de conexión y recuerdos que valen la pena. Al final, todos enfrentamos lo mismo, de alguna manera. Mi abuela de 90 años y su hermana de 88 años se acercan al ataúd abierto para ver a un amigo fallecido y miran al difunto. Debido a su edad, ambos tienen problemas de audición. Entonces mi abuela soltó con una voz que todos pudieron oír: mira a la pobre Helen, no tiene muy buen aspecto. Y sin perder el ritmo, su hermana responde: diablos, Ruth, ella está muerta. La maldita cosa más divertida que jamás haya existido. Me acuerdo de una vez que fui a un velorio con mi abuela. Tenía 90 años y estaba un poco sorda. Cuando se acercó al ataúd, comentó en voz alta que la fallecida no se veía bien. Su hermana, a sus 88 años, la miró y le dijo: Ruth, está muerta. Todo el mundo se rió en ese momento. Simplemente, no podías esperar menos de ellas. En el funeral de mi abuela, mi tía fue sorprendida fumando por su hija, quien pensó que había dejado de fumar. Lo había hecho, pero también, ya sabes, su madre acababa de morir. Cuando su hija comenzó a enojarse con ella simplemente dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Contárselo a mi mamá? Eso es un momento extraño. La situación era tensa, pero también un poco graciosa. A veces, la gente reacciona de maneras inesperadas en momentos difíciles. La respuesta de la tía muestra cómo lidiamos con el dolor a nuestra manera. A veces, lo humorístico puede salir en situaciones serias, aunque no siempre se espera. Es interesante ver cómo las emociones pueden chocar en esos momentos. No oído, pero visto. No pude asistir al funeral del padre de mi prima segunda. Inicie sesión en Facebook al día siguiente y vea una foto de toda mi familia extendida, todos vestidos como la familia Adams, posando y sonriendo para una gran foto familiar. Dicha prima puso esta foto como su foto de portada. Me perdí el funeral de un primo lejano. Al día siguiente, entro a Facebook y veo una foto de toda la familia, todos vestidos de forma rara y sonriendo, como en la familia Adams. Mi prima puso esa foto como su foto de portada. No sé, me pareció raro. La vida sigue, supongo. No fue en el funeral, pero mi hermana y yo estábamos organizando nuestro tercer funeral en la familia inmediata y nuestra forma de tratar era en broma en ese momento. El director de la funeraria llamó al cementerio para ver si necesitábamos comprar un nuevo terreno y, como nos habíamos reído, olvidó su habitual actitud seria y comprensiva y preguntó delante de nosotros si podemos colocar el terreno existente. Luego, emocionado, se volvió hacia nosotros con el pulgar hacia arriba y dijo: ¿podemos colocar otro? Por suerte para él, nos pareció divertidísimo. A veces, en situaciones difíciles, el humor es lo que ayuda a lidiar con el dolor. Recuerdo una vez que estábamos organizando algo similar en mi familia y, entre la tristeza, empezamos a hacer chistes. La risa puede ser una forma extraña de encontrar consuelo en momentos oscuros. Aunque puede parecer inapropiado, a veces es justo lo que se necesita para aliviar la tensión. La vida sigue, de una manera u otra. En el velorio de mi abuelo, mi tía abuela, que estaba casada con el hermano de mi abuelo, que falleció algunos años antes, anunció que era lesbiana y luego le pidió a su compañera de cuarto que se casara con ella delante de todos. Luego comenzó a caminar preguntando a familiares y amigos si querían venir a la boda. Iba a ser una comida compartida. Es una situación curiosa. Un momento de despedida que se convierte en algo inesperado. La familia probablemente estaba en shock al principio, pero al final, eso puede acercar a todos. Unido por el recuerdo de alguien y una celebración de amor. Al menos su gran tía trajo un momento ligero a un día triste. La convivencia siempre suma, incluso en circunstancias difíciles. No fue en un funeral, pero mi bisabuela falleció hace un mes. Uno de sus hijos estaba tratando de programar un servicio para su funeral, pero estaban bastante reservados para la próxima semana y media. Le dijo esto a mi abuelo y mi abuelo dijo: hombre, la gente se muere por entrar. Entiendo. A veces la gente trata de aligerar la situación con humor, incluso en momentos difíciles. Esa broma de tu abuelo, aunque un poco oscura, puede ser una forma de lidiar con la tristeza. La vida sigue, y todos tienen su manera de afrontar la pérdida. Es curioso cómo el humor sale a la superficie en esos momentos. Varios miembros de mi familia murieron en poco tiempo. Se utilizó la misma funeraria para todos los funerales. Una de las personas que trabajaba allí me reconoció y me dijo: qué bueno verte de nuevo.
Eso suena bastante duro. Pasar por varias pérdidas seguidas es difícil. El hecho de que una funeraria te reconozca también lo hace un poco incómodo. Hay algo raro en volver a ver a la misma gente en un lugar así. Es como si se volviera parte de una rutina triste. A veces es sorprendente cómo la vida nos lleva a situaciones así. En realidad fui yo. Un amigo cercano de mi hermano y mío, casi una figura paterna, había muerto de cáncer de pulmón. Fue un momento bastante intenso emocionalmente para nosotros. El problema es que el lugar reservado para el funeral era mucho menor que el número de personas que asistieron. Estábamos parados atrás, para que otras personas pudieran sentarse. La presentación de diapositivas está a punto de comenzar y quien esté ejecutando en la barra diagonal V está teniendo dificultades para ponerla en marcha. Una vez que arranca, me inclino hacia mi hermano y le susurro, ¿qué es esto? Hora de aficionado. Tuvo que irse porque no podía parar de reír. A veces, el humor es lo único que te ayuda en momentos difíciles. Recuerdo esa vez en el funeral. Estábamos todos tristes, pero cuando el equipo de sonido falló, solté una broma al oído de mi hermano. No era el momento más apropiado, pero su risa fue contagiosa. En medio de la tristeza, reírse un ratito ayudó a liberar la tensión. A veces hay que buscar la luz en la oscuridad. Simplemente no aparece. Sin embargo, para ser justos, tenía 14 años y mi amigo con el que hablaba a diario había fallecido repentinamente debido a un ataque cardíaco. Mientras estaba en casa de su amigo. Por lo general, reprimo las emociones y ya estaba pasando por un momento difícil porque la escuela se estaba volviendo estresante. Otros amigos me estaban marginando y mi perro de 14 años acababa de fallecer también. Decidí que no sería mentalmente seguro para mí ir al funeral en ese momento. Simplemente no podía manejar ese tipo de cosas en ese momento. Fue complicado no ir al funeral de mi amigo. Tenía 14 años y estaba lidiando con mucho. La escuela era estresante, me sentía rechazado por otros amigos y también había perdido a mi perro. No sabía cómo manejar todo eso. Sentí que no era seguro para mí enfrentar otra pérdida, así que simplemente no fui. A veces, es difícil estar ahí cuando más se necesita. Algo que realmente dije. Después de que mi abuelo falleció y estaba siendo incinerado, vi el ataúd chocar contra la pared y pensé que también lo quemaron. En el camino en auto pregunté, así que espera, si quema el ataúd también, ¿qué pasa con las asas? La familia extendida que iba en el coche conmigo no lo apreció. Lo mío fue un día en el coche con la familia después del funeral de mi abuelo. Vi el ataúd entrar en la pared y pensé en los mangos. Pregunté, entonces, si queman el ataúd, ¿qué pasa con los mangos? La atmósfera se volvió tensa. Mi familia no lo tomó bien. A veces, solo sueltas cosas sin pensar en el momento. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo la incomodidad. Hace varios años, unos viejos amigos de la universidad tuvieron un hijo que murió unas 4 horas después de nacer. Mientras conducíamos hacia el funeral, les expliqué a nuestros hijos de 5 y 8 años qué tipo de comportamiento esperábamos y que no toleraríamos. Me enorgullece decir que eran modelos de decoro y respeto. Mi hija mayor en particular es una persona reflexiva, y después del funeral, le pregunté si se encontraba bien. Bastante triste, ¿no? Le pregunté. Es mejor que quedarse atrapado en una boda, se quejó. Empecé a reír y después de un minuto, mi esposa se acercó y me dio un puñetazo. ¿Qué diablos te pasa? Ella exigió. Es el funeral de un bebé, por el amor de Dios. Entonces se lo dije y ella se echó a reír. Nuestros amigos también lo hicieron cuando se enteraron, afortunadamente. La vida a veces es extraña. En un momento de tristeza, aparece algo inesperado que te hace reír. Esa vez, mis hijas se comportaron muy bien en el funeral de un bebé. Después, la mayor soltó un comentario que rompió la tensión. Me pareció gracioso y su madre no pudo evitar reír también. A veces, hay que encontrar un momento ligero, incluso en las situaciones más difíciles. Mi padre escocés, muy tranquilo y educado, susurraba chistes sobre la señora que teníamos delante y sus medias pálidas en la parte trasera de la iglesia. Esto fue absolutamente impactante, y por lo tanto, más hilarante. Ambos nos reímos hasta llorar. Era un domingo normal en la iglesia. Mi padre, siempre tan callado y educado, comenzó a susurrar chistes sobre una mujer con medias pálidas delante de nosotros. Fue inesperado y, aunque me sorprendió, no pude evitar reír. La mezcla de su seriedad con el humor hizo que nos riéramos hasta llorar. Un momento raro, pero cómico que no olvidaré.
No en el funeral, pero cuando mi abuela estaba muriendo, el médico se volvió hacia mi padre y le preguntó, ¿por qué están tan sucias las uñas de tu madre? A mi papá le pareció tan extraño, no tenía idea de qué decir ante un comentario tan absurdo. A veces, los momentos más extraños vienen en situaciones difíciles. Recuerdo a un amigo que estaba en una situación similar con su abuelo. Alguien hizo un comentario incómodo sobre el café que tenía en la mano, mientras todos estaban en un silencio tenso. No supo cómo reaccionar, solamente se quedó callado. Esos momentos absurdos pueden ser un alivio en medio de la tristeza. No el mío, pero mi papá fue al funeral de su abuelo, su papá, el papá barra diagonal abuelo de mi papá, también estuvo allí con sus hermanas. El funeral había terminado y las hermanas de mis abuelos estaban llorando, pero unos 10 minutos después empezaron a bailar. Aparentemente no le agradaba a nadie, y el abuelo de mi papá era extremadamente malo. Es curioso cómo a veces las emociones son complicadas. En un momento, estás despidiendo a alguien y en el siguiente, estás celebrando la vida de esa persona, incluso si no fue el mejor. Mis amigos y yo alguna vez hablamos de un amigo que no era tan querido, pero al final, todos recordamos los momentos graciosos. La vida es así, un ciclo raro de tristeza y risas. Cuando termine el funeral, comenzaremos a decidir quién recibirá qué, pero no dejaremos que sus hijos reciban nada. La madrastra de mi amiga sobre su padre, que recientemente falleció de cáncer. Mi amiga estaba horrorizada porque siempre había creído que había compartido una buena relación con su madrastra y sus hermanastros. Es una situación bastante tensa. A veces, las dinámicas familiares cambian en momentos difíciles. Mi amigo siempre pensó que todo estaba bien con su madrastra, pero ver esa cara oscura en un momento tan doloroso realmente lo sorprendió. La muerte saca lo peor de algunas personas. Es triste que el dolor se convierta en una pelea por bienes, en lugar de recordar a la persona que se fue. No en un funeral, sino unas semanas después. Mi abuela murió unas semanas antes de Navidad. Así que en Nochebuena vamos a mi paps, donde sentada en una mesa de café en la sala hay una muñeca que canta. A la abuela la atropelló un reno. Mi tía, su nuera, señaló que lo compró antes de morir. Recuerdo que después de que falleció mi abuela, fuimos a casa de mi abuelo por Navidad. En la mesa del café había una muñeca que cantaba. La abuela fue atropellada por un reno. Mi tía comentó que la compraron antes de su muerte. No sabía si reír o llorar. A veces, la vida tiene esas formas raras de recordarnos a las personas que hemos perdido. No oído, pero visto. En el funeral de mi prima, había una mesa con un montón de fotografías encima. Una de estas fotos era de mi primo sosteniendo un barril mientras su novio y otro amigo lo sostenían. Recuerdo bien ese día. La atmósfera era pesada, todos tratando de encontrar consuelo. Luego vi esa foto de mi primo en el funeral, haciendo lo que tanto amaba, con su novio y un amigo apoyándolo. Fue un momento raro, pero también gracioso. Nos hizo reír entre las lágrimas. Su energía seguía presente, incluso en ese momento tan triste. La vida es así, llena de contrastes. Hay 3 grupos separados en un cementerio tratando de avanzar por la carretera principal. El padre de la madre murió. Mi papá también dice en el auto con mi tía, wow, la gente literalmente se muere por entrar. Badabín. No, mi papá no es italiano, solo un verdadero papá, con todas sus referencias que nadie entiende ni chistes demasiado clichés. La verdad es que esos momentos en el cementerio son algo raros. La mezcla de tristeza y las tonterías de tu papá lo hacen más llevadero. A veces, los chistes malos son la mejor forma de lidiar con la situación. Esos recuerdos de familiares en momentos difíciles son lo que hacen la vida un poco más llevadera, aunque sea un poco incómodo. Al final, lo importante es estar ahí para apoyar a los que lo necesitan. Esto aquí mismo. Siempre he visto los fallecimientos como momentos para celebrar a la persona y agradecer que esté en un estado más pacífico. Cuando mi abuelo falleció, mis primos y yo no pudimos evitar reírnos de las numerosas ocasiones y razones por las que nos golpeó a lo largo de los años. Lo mismo con mi abuela, porque antes de esos últimos 6 meses, ella era enérgica, juguetona y tonta. Sabía que iba a salir y que se divertiría en el camino. Sí, pareció grosero en ese momento, pero al final no estaban en ninguna posición que les permitiera estar en pleno espíritu. Prefiero recordar a mi abuela como la mujer felizmente gruñona que me lloraba por mi comida favorita y me la preparaba de todos modos, que la mujer demasiado enferma para estar fuera del hospital más de una semana. Es interesante cómo la muerte puede cambiar nuestra perspectiva.
Para mí, siempre ha sido un momento para recordar lo bueno y celebrar la vida de la persona. Recuerdo cuando mi abuela falleció. Mis primos y yo recordamos esos momentos de risas y travesuras con ella, en lugar de enfocarnos en su enfermedad. Era más fácil recordar a la abuela que cocinaba mi platillo favorito que a la mujer que estuvo en el hospital. Fue muy amable de su parte aparecer. Ella no lo conocía, pero tal vez se sentía lo suficientemente mal como para presentarle sus respetos. Los funerales son una forma para que los vivos busquen consuelo unos de otros. No es que lo que dijo fuera exactamente necesario, a menos que se lo pidieran, pero al menos intentó explicarse. Quizás ahora se dé cuenta de que fue un poco atrevido. Llegar tarde a una reunión puede ser desconcertante, aunque tal vez solo se buscaba ser escuchado. No puedo imaginarme sacando a una mascota y tropezando con un cuerpo, eso sería mucho más perturbador que enterarme de que un conocido había sido hallado así. Quizás fue un intento erróneo de compartir el dolor, o tal vez simplemente buscaba captar la atención de los demás. Las posibilidades son variadas. En cierto contexto eso no está mal. Podría haber sido simplemente oye, este tipo está deprimido. Déjame brindarle un poco de normalidad con algo que le encanta. Deduzco de tu descripción que este no fue el caso. A veces, intentamos ayudar a un amigo que está pasando por un mal momento. Recuerdo cuando un amigo se sentía abrumado. Le llevé su película favorita y pasamos la tarde viendo cosas tontas. No resolvimos nada, pero por un rato, se olvidó de sus problemas. A veces, solo se trata de estar ahí. Hombre, le habría atacado al día siguiente. Eso es una mierda en el aula, eso no se hace en el funeral de un profesor. Editar, y tuve al menos un maestro en la escuela secundaria que lo habría regañado en ese mismo momento. Es extraño cómo algunas personas no entienden el respeto en momentos importantes. Recuerdo una vez que en un funeral, alguien hizo un comentario fuera de lugar y todos nos quedamos incómodos. A veces, una simple mirada o un silencio pesado pueden decir más que 1000 palabras. La gente debería aprender a comportarse en situaciones como esa, pero parece que algunos nunca lo captan. Por mucho que algunas personas odien esto, muy bien podría ser decisión del difunto o del cónyuge del difunto que el clérigo predique. Sé que nuestro pastor siempre preguntará a la familia si quieren alguna forma de predicación. Teníamos un hombre de nuestra iglesia que 4 semanas antes de morir le dijo a su esposa que si le pasaba algo, quería que se predicara en su funeral. Pero si el clero lo hace sin el consentimiento de las familias, entonces es una mierda. Es interesante cómo la decisión de incluir un clérigo puede variar tanto. Recuerdo a un amigo que, aunque a veces reía de las tradiciones, en su funeral, su familia decidió seguir su deseo de tener una ceremonia religiosa. Al final, creo que respetar los deseos del fallecido es lo más importante. Sin duda, hay momentos en que la familia o el clérigo deben estar en la misma sintonía. Algo así sucedió en el funeral de mi abuelo. Mi familia había vivido en la misma zona que ellos durante la mayor parte de mi vida. La familia de mi tío vivía a varias horas de distancia y no había ido a verlos en casi una década. Ni mi hermana ni yo realmente queríamos hablar, pero nuestra prima sí. Básicamente, recibimos este largo y emotivo elogio que hacía generalizaciones basadas en cosas que hicieron la última vez que nos visitaron, cuando todos éramos niños. No fue realmente malo, pero fue un poco incómodo. Me pregunto si alguien le dijo algo, porque nuestra abuela murió un mes después y ella no estuvo en el funeral. Es curioso cómo en eventos así, la gente intenta conectar desde sus recuerdos. Mi prima habló mucho sobre tiempos pasados, pero fue raro porque todos sabíamos que ya no éramos esos niños. El ambiente se sintió tenso, como si hubiera un guión que nadie quería seguir. Lo que me da que pensar es que cada funeral es una mezcla de nostalgia y realidad. A veces, mejor no hablar. Eso es terriblemente irrespetuoso. Mi mamá hizo que su tío hablara en el funeral de mi padre. Apenas conocía a mi papá. Pasó todo el tiempo predicando, literalmente, era como un sermón de iglesia, y diciendo que era un buen hombre. Fue el discurso más vago. Mi padre merecía algo mejor, pero yo no tenía fuerzas para hablar delante de todos ese día. Así que me limito a alardear de sus buenas cualidades en cualquier otro lugar cuando sea apropiado. Parece que hay un aspecto negativo en esa perspectiva. Esto refuerza la noción de que lloramos a los fallecidos más por nuestras propias necesidades emocionales que por su bienestar. Vi algo parecido cuando era niño. Una chica de mi sinagoga estaba bromeando con su amiga durante el servicio para un miembro de la congregación.
Él era un padre con niños de 8, 12 y 13 años. Me estaba enojando tanto que no estoy seguro de haber experimentado una ira tan candente como esa. Mi mamá se acercó y le susurró 3 palabras y las risas cesaron. Al parecer ella dijo, mira a sus hijos. Entiendo bien esa sensación. A veces, la gente no se da cuenta del impacto que sus acciones pueden tener en los demás. Esa intervención de tu mamá fue sencilla pero efectiva. A veces, solo hace falta un comentario para que alguien se dé cuenta de la gravedad de una situación. Me parece que eso puede suceder en muchos lugares, no solo en un servicio. La empatía puede cambiar el ambiente. Afortunadamente, la situación no empeoró mucho a partir de ese momento. Mi tío es un tipo muy tranquilo y sereno, así que la llevó aparte y hablaron un rato mientras intentábamos calmar a mi tía. Se puso beligerante y siguió diciendo que quería golpear a la mujer. Estábamos todos bastante enojados, pero tengo una familia numerosa y toda la situación era una historia divertida cuando estábamos comiendo pollo frito. ¿Qué tipo de entierros se celebran con bebida y pollo frito? Actualización, aprendí que hay funerales en los que se ofrece bebida y pollo frito. El mío también, más o menos. Repasó todo el asunto llamándola por el nombre que figura en su certificado de nacimiento, que nadie la había llamado en su vida. Fue horrible. Ella no iba a la iglesia, pero mi abuelo sí y el ministro debería haberlo sabido. Entiendo. Es complicado cuando las personas no respetan cómo quieren ser llamadas. Muchos a veces no toman en cuenta esas cosas. La situación debió ser incómoda para ella, especialmente en un momento tan delicado. La conexión con los nombres y las identidades es bastante importante. A veces, la gente se aferra a lo que cree correcto sin entender el impacto que puede tener en los demás. Lamento que te haya pasado. Sinceramente es uno de los peores sentimientos de disgusto, tristeza, enfado y luto. Un tiempo después del funeral, hablé de la situación con algunos amigos y bastantes compartieron experiencias similares en funerales a los que habían asistido. Incluso pensé que ella era una buena persona antes de eso. Entiendo lo que sientes. A veces, esos momentos pueden ser realmente complicados. Hablar con amigos siempre ayuda, porque no estás solo en tus emociones. Yo también he tenido experiencias similares en funerales, donde la atmósfera puede ser pesada y confusa. Es curioso cómo a veces vemos a las personas de una manera antes de eventos así. Al final, todos lidiamos con la pérdida a nuestro propio modo. Búscalo en Google, es un programa extracurricular para niños de entre 7 y 18 años. Dan lecciones, organizan espectáculos y los mejores artistas hacen giras con un grupo nacional. Un músico de un programa de entrevistas nocturno comenzó en SOR. SOR suena como un buen programa para los jóvenes. Recuerdo que un amigo se unió a algo similar cuando éramos más jóvenes. Aprendió a tocar la guitarra y al final actuó en un evento local. Fue un gran impulso para su confianza. La música realmente puede cambiar la vida de alguien. Es genial que existan oportunidades como estas para los chicos. Estoy seguro de que en realidad fueron horribles, pero después de la muerte de mi abuela, mi papá y sus hermanos se sentaron y discutieron lo que querían o era importante para ellos llevarse de su casa. Era el día del funeral. No estaban hablando de valor, aparte de sentimental, pero nadie vivía en el estado y era necesario limpiar la casa. Es curioso cómo en esos momentos tristes la gente se une para compartir recuerdos. Mi familia también tuvo una experiencia similar cuando mi abuelo falleció. Todos se reunieron, no solo para despedirse, sino también para decidir lo que querían conservar. Al final, cada objeto se convirtió en un símbolo de cariño y recuerdos, algo que no tiene precio, aunque en el fondo se sabía que era un momento difícil. Lo entiendo. Deberían haber sido más discretos, pero es válido que pase por la cabeza de la gente, incluso en un momento triste. Si fuera yo, mirando desde la otra vida, realmente no me habría importado. A veces, en momentos difíciles, la gente tiende a pensar en cosas inesperadas. Recuerdo a un amigo en un funeral, haciendo un comentario que parecía fuera de lugar. Nos reímos un poco, porque al final, todos solo estábamos tratando de lidiar con la tristeza a nuestra manera. Reflexionando, tal vez esa sea una forma de seguir adelante, incluso cuando parece inapropiado. Guau. Esa es una vida bastante larga. 95 años. Emoticono cara sonriente. Sé que es de mala educación preguntar estas cosas.
Estoy muy fascinado por la edad y los parientes. Mi bisabuela nació en 1917 y murió en 1991. Yo aún no había nacido. Peaje. Nunca conocí a mi bisabuela, pero siempre me contaron historias sobre ella. Nació en una época difícil y vivió mucho. A veces me pregunto cómo habría sido su vida. Es interesante pensar en lo que la gente ha vivido a lo largo de los años. La historia familiar conecta generaciones, aunque nunca las hayas conocido. Odio cuando en esta época viene gente que dice avísenos si hay algo que podamos hacer, excepto que sabes que no lo dicen en serio en un sentido literal. Cuando alguien me decía eso cuando mis padres murieron, tenía que evitar decir algo como vale, cómprame una pizza o algo así, solo para ver qué hubiera pasado. No le digo eso a nadie a menos que realmente quiera decir que realmente lo haría. Es frustrante cuando la gente dice que está dispuesta a ayudar, pero en realidad no lo sienten. Recuerdo cuando perdí a un familiar y muchas personas ofrecieron su apoyo, pero no era sincero. Tenía ganas de decirles que me trajeran algo de comer solo para ver su reacción. Al final, aprendí a valorar más las ofertas sinceras. A veces, un gesto auténtico significa mucho. De hecho, esto sucedió hace bastante tiempo, así que estoy bien, pero nunca lo olvidé. El gran jefe me llamó a su oficina y me dijo que lo sentía y me preguntó cómo estaba para que no todos allí fueran idiotas. Parece que lo que viviste fue un momento inesperado. A veces, en el trabajo, algunos jefes se dan cuenta de que no todos son tan malos. Es bueno saber que alguien en la oficina se preocupó por ti y te preguntó cómo estabas. Esos pequeños gestos pueden marcar la diferencia en el ambiente laboral. Al final del día, es normal tener una mezcla de experiencias con compañeros y superiores. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.